guías ya calificadas. Y a partir de esto, pues, revisando, tengo 7 grupos. Estos grupos me van a servir para que nos organicemos para la siguiente actividad, y con eso voy a comenzar la sesión de este día. Nos vamos a organizar porque, si ustedes se recuerdan, en el plan de evaluación, la actividad sigue es una jornada de exposiciones. Entonces, estas exposiciones las vamos a organizar en 2 sesiones. La primera sesión sería el próximo sábado y la siguiente sesión sería el siguiente sábado. En este caso, estamos hablando que trabajaríamos en las exposiciones el día sábado 17 y el sábado 24. Sábado 17 y sábado 24. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a rifar el turno, los turnos de cada grupo. Yo por grupo señalé a una persona encargada que fue quien me envió la guía de trabajo. Entonces, los grupos quedarían de la siguiente forma. El grupo número 1, la persona que lo representa en este caso sería señor Telma Yosibet Amaya. No sé si está en la reunión. Señor Telma Yosibet. Está un poco mal de salud, pero yo soy del grupo E. Ella no está en la reunión, está enferma. Sí, está enferma ahorita. Ajá, vale, está bien entonces. Bien, del grupo número 2, el representante sería el profe José David Rodríguez. Grupo número 2, licenciada. Sí, grupo número 2. El grupo número 3 sería representado por señor Silvia de Esteves. Acuérdense de que estoy mencionando a las personas que me enviaron la guía. Esto no significa que en este orden vayan a hacer su presentación, sino que así es como yo los tengo organizados, porque el turno de exposición lo vamos a rifar ahorita. Señor Silvia está en la reunión. No licenciada, presente. Ah, sí, ahí está. Bien. El grupo número 4 sería de señor Marlene Carolina Gasca. Quizás no está en la reunión. Gracias. Enterada, licenciada, gracias. Bueno, ¿cómo no? Va, está bien. El grupo número 5 sería del profe Jonathan Hernández. No sé si está en la reunión. Sí, creo que no está, pero nosotros podemos tomar la batuta ahí. ¿Cómo no? Excelente. Bien. Grupo número 6 sería de señor Agustina Raquel Ramírez. Buenos días, licenciada. Buenos días. Bien, y el último grupo, el grupo número 7, sería de señor Susana Irene Martínez. No está presente, pero aquí estamos. Vaya, cómo no. Bien. El día de hoy, más tardecito, les voy a mandar el documento donde están los criterios para esta exposición. Entonces, vamos a rifar el turno ahorita y yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Los primeros 4 grupos pasarían el día, perdón, los primeros 3 grupos
vamos a hacer así. Van a pasar 3 grupos el sábado y 4 grupos, 3 grupos el sábado 17 y 4 grupos el sábado 24, así sería. Bien, voy a compartir con ustedes. Cuando se ya se ve lo que estoy presentando. Sí, licenciada. Sí. Sí, se ve. Vaya, muy bien. Esto que ustedes están observando es una ruleta que va a elegir al azar, pues, el turno de participación. Cuando la ruleta diga quién va a pasar, yo le voy a dar el nombre del documento con el que va a trabajar. Bien, veamos quién va a pasar primero. Bien, el primer grupo que va a pasar es el grupo número 6. Ustedes, el grupo número 6, va a trabajar el documento que se llama Manual de Procedimientos. Acuérdense que esto se lo voy a dar por escrito. Manual de Procedimientos. Así se llama el documento que van a trabajar. Bien. Siguiente. Grupo número 2. El grupo número 2, representado aquí por el profe José David Rodríguez, ustedes van a trabajar el documento que se llama Plan Escolar Anual. Plan Escolar Anual. Y el último grupo que pasaría... ¿Hola? Una consulta. Sí, Cuando dígame. habla del plan anual escolar, vamos a hacer de una vez el presupuesto. Sí, correcto. Incluiríamos eso. Acuérdese de que este documento lo que lleva es lleva un componente de tipo académico y también lleva un componente que es administrativo financiero. No lo tienen que detallar a fondo. Lo que a mí me interesa es que ustedes muestren las partes que llevan estos documentos y que ejemplifiquen cómo se procesan en sus centros escolares, cómo los manejan en los centros escolares donde ustedes laboran. Muchas gracias, licenciada. Bueno, bien, el último grupo que pasaría el día sábado, sería el grupo número 5. El grupo número 5 va a trabajar el documento que se llama Inventario de Bienes. Bien, estos serían los 3 grupos que van a pasar el día sábado 17. Ahora vamos a ver en qué orden van a quedar los otros 4 grupos. Ustedes quedarían para el sábado 24. El primer grupo que pasaría el sábado 24 sería el grupo 7. Grupo 7. Ustedes van a trabajar
En este caso van a trabajar dos documentos. Van a trabajar el documento que se llama Control de Donaciones y el documento que se llama Liquidaciones Anuales. El siguiente grupo sería el equipo número 4 y ustedes van a trabajar el documento que se llama Informe Anual del Programa PASE, que este es de alimentos. Informe Anual del Programa PASE. Enterada, Lick, gracias. Bueno. El siguiente equipo sería el grupo número 1. Ustedes van a trabajar el documento que se llama Expediente de Paquetes Escolares. Expediente de Paquetes Escolares. Y el último grupo, que en este caso es el grupo número 3, ustedes van a trabajar el documento que se llama Informe de Rendición de Cuentas. Informe de Rendición de Cuentas. Repito, los grupos, los primeros 3 grupos, el grupo 6, 2 y 5, pasarían el 17. Y el grupo 5, 7, 4 y 1 pasarían el 24. Los documentos que les acabo de mencionar se los voy a enviar por escrito. Bien. Licenciada, el grupo número 3 no lo veo. El grupo número 3. Señor Silvia, Sí, decía son el último. El último en exponer, nos tocaría el informe de rendición de cuentas, Lick, según lo que usted dijo. Sí, correcto. Son el último. ¿Sí? Ustedes entregarían, o más bien, trabajarían el informe de rendición de cuentas. Decía Lick. Así es, ¿verdad? Sí. Si gustan, les repito. Veamos. El grupo número 1 me va a trabajar el manual de procedimientos. Me refiero al grupo número 1, los que salieron sorteados, obviamente. Que en este caso, quien salió sorteado al inicio fue el grupo de Señor Agustina. Ustedes van a trabajar el manual de procedimientos. El siguiente grupo, que es el equipo del profe José David, van a trabajar el plan escolar anual. Y el tercer equipo, para el sábado 17, que son el grupo 5, ustedes van a trabajar inventarios de bienes o inventario de bienes. Esos serían los 3 documentos que vamos a revisar en la siguiente jornada. Luego, para la jornada del 24, quedaron 4 grupos. El primer grupo, que fue el grupo 7, ustedes van a trabajar 2 documentos. Uno que se llama Control de Donaciones y el otro se llama Liquidaciones Anuales. El siguiente grupo que salió sorteado fue el grupo número 4. Ustedes van a trabajar el informe anual del programa PASE. El sexto grupo que salió sorteado va a trabajar un documento que se llama Expediente de Paquetes Escolares. Y el último grupo, que es el grupo número 3, van a trabajar el informe de rendición de cuentas. Bien, no sé si hay alguna confusión en esto. Dígame, profe.
Una pregunta, licenciada, como Sí. veo que, bueno, en el caso mío nos tocaría un sábado en el cual habemos 4 grupos. ¿De cuánto tiempo disponemos para exponer? Sí, correcto. Acuérdense de que las jornadas de sábado son de 2 horas. Entonces van a tener 30 minutos cada equipo. Ok, gracias. ¿Cómo no? Licenciada, una Se consulta. presentará. Digan. Por ejemplo, en el caso del programa de alimentación y salud escolar, ahí tenemos que hacer uso de todas las bases legales, ¿verdad? Fíjense de que no es necesario que nos hablen de todos los artículos sobre los que se basa el documento. Pueden seleccionar algunos, porque obviamente todos estos documentos tienen una base legal y es importante mencionarla, pero no es necesario que se extiendan. Vamos a ir a los... ¿Cómo? Y que no es necesario que se profundice, quizás solo tomar en cuenta todos los aspectos del funcionamiento en cada centro educativo. Porque Correcto. Nos interesa el funcionamiento, nos interesan los procesos que se llevan a cabo para recibirlos y luego para pagarlos, etcétera. Prácticamente sería, más que todo, quizás se enfocaría en lo que es el ingreso y el egreso, cómo se maneja, ¿verdad? Correcto. Esas cuestiones administrativas son las que nos interesa que nos compartan. Está bien, gracias. Bueno, dígame, señor Silvia. Licenciada, vamos a presentar trabajo formal escrito adjunto a lo que preparemos para defender nuestra exposición. Yo le voy a recibir solamente la presentación. En el caso de la presentación, se las voy a detallar en el documento por escrito, las especificaciones. La presentación no tiene que ser tan larga, hay que sintetizar quizás unas 10, 12 diapositivas máximo, y nos interesa cómo se organiza, en el caso de ustedes que van a trabajar el expediente de paquetes escolares, cómo lo organizan las instituciones, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para que estos paquetes lleguen a las escuelas, cómo se entregan, cuál es la dinámica que se hace en las escuelas para entregarlos, cómo lo reciben los estudiantes, cuáles son los acuerdos a los que llegan la institución con los padres de familia, cuál es el proceso que hacen los padres de familia. Hay unos formularios que se llenan también para esto, entonces hay que presentar esos formularios. A eso me refiero con la exposición. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Bueno, dígame, profe Néstor. Buenos días. ¿Usted facilitaría los materiales? No, ustedes los tendrían que buscar. Hay algunos de estos están en el portal de transparencia del Ministerio de Educación y hay otros que están en las direcciones de cada centro escolar. Es que fíjese que hay varios manuales de procedimientos. Están los de adquisiciones y contrataciones, están manuales de procedimientos para la contratación de docentes en propiedad, y parece que hay un tercero, pero hay varios manuales de procedimientos. Sí, para el análisis y mejora de la gestión del centro educativo es un tercero. Hay otro de procesos institucionales. Entonces, no sabemos cuál sería. ¿Cuál le tocó a usted? Solo nos dijo manual de procedimientos. En este caso podría utilizar manual de procedimientos para el que se utiliza para compra. Pueden utilizar también el de requisición de materiales, porque como estamos en este sentido, estamos abordando los manuales que son de control interno. El de consignación de inventario institucional. Hay unos que la misma institución los diseña. Por ejemplo, conozco
experiencia que tienen en algunas instituciones que ellos tienen sus propios, ellos han diseñado su propio manual de procedimientos, en este caso para manejar almacén. Entonces lo que tienen es, por decirle algo, manejan un documento que se llama Cardex, que es donde registran las entradas y las salidas que ellos tienen de bodega y de almacén. Esto depende de la institución con la que usted esté trabajando o en la que esté trabajando. Entonces, en este caso, como les repito, podrían trabajar el manual de procedimientos de compra o el requisición de materiales. Ok. Gracias. Bueno, bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, quiero decirles la otra cuestión. El día martes me voy a reunir tomemos nota de esto, este martes me voy a reunir con los primeros 3 grupos que van a exponer para que platiquemos sobre la exposición. Y el siguiente martes me reuniría con los equipos que van a trabajar la exposición de fecha 24. Les repito, les voy a hacer llegar el documento por escrito con los criterios para esta exposición y también quizás una parte así bien sintética de cada uno de los documentos que les acabo de mencionar. Estos documentos que vamos a trabajar son de rigor dentro de las instituciones y están organizados en 3 grupos. Hay documentos que son administrativos, hay documentos que son de procesos y hay documentos que son informativos. Entonces, en esta exposición vamos a tratar la manera de abordar los 3 grupos. Por eso es que ustedes van a presentar por lo menos 1 o 2 ejemplos de cada uno de estos. Así se les ha asignado y ese es el objetivo que tiene esta actividad. Por supuesto que dentro de las instituciones se maneja una gran cantidad de documentos para las personas que son directores o que han estado en dirección o que han sido subdirectores, saben el trabajo tan arduo que se hace desde la dirección porque el trabajo interno de papelería, de registro, de procesos y de procedimientos que se lleva en la dirección, pues es un trabajo que demanda bastante tiempo, bastante atención y es un trabajo bien delicado. Entonces, estos solamente son algunos de los tantos documentos con los que ustedes, si en algún momento llegan a ser directores, van a tener que trabajar. Ese es el objetivo de esta actividad. Bien. Vamos a dejar esta parte acá y terminando la clase les voy a compartir la presentación que voy a compartir con ustedes en este momento. Bien, iniciamos la unidad número 2 y en esta unidad estamos trabajando el efectivo de sus equivalentes. Hablamos un poco sobre los elementos que implica el efectivo, y hablábamos de caja chica, hablábamos de bancos, etcétera, en la clase antes de vacaciones. Vamos a contextualizar cómo se maneja o cómo se trabaja el efectivo y sus equivalentes dentro de la institución. El ámbito que nos interesa. La escuela, como cualquier entidad, pues no se maneja y no se desarrolla por azar, sino que la escuela lleva procesos que son organizados y por lo tanto en estos procesos organizados pues necesita de ciertos elementos que ayuden a mantener ese buen funcionamiento. Uno de esos elementos que ayuda a que la escuela se mantenga funcionando al 100% son, es más bien la base económica que ésta tiene. Entonces, cuando hablamos de efectivo, esto es a manera general.
Cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de la moneda en curso legal. Esta moneda, este efectivo, se encuentra en caja y en depósitos bancarios. Obviamente que estos están disponibles con objetivos claros. Igual que en una empresa que no sea una institución educativa, usted se va a encontrar con que todas las empresas necesitan tener un fondo que les permita operar. La escuela no es la excepción. La escuela necesita un fondo para operar. Y obviamente, en una empresa y en una escuela, existen estos fondos, existe este efectivo. Hay una cuenta que se llama efectivo en caja, que en este caso es un fondo que se encarga de controlar todo el efectivo que ingresa a la empresa, bien sea en monedas, billetes o cheques, y estas van registrando a manera de cargos y se abonan para registrar las salidas de esos ingresos cuando son depositados en el banco. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de la cantidad del fondo que la caja tenga, siempre se debe llevar un control de las entradas y salidas que ésta tiene. Hay algunas instituciones, la mayoría de empresas pues tienen sus propios formatos en donde van registrando estas entradas y salidas. La escuela también debe tener estos formatos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en estos formatos se van registrando todos los movimientos que se hacen con ese fondo que está destinado para diferentes fines, para diferentes propósitos. En el caso, el efectivo puede existir en dos cuentas. En el caso del efectivo en caja chica, esta es una cuenta que se crea o que crea la empresa a través de un cheque emitido a nombre de la persona responsable de manejar ese dinero en efectivo y cuyo objeto es cancelar pagos menores estableciendo previamente su monto. Pregunta para todos ustedes. En la escuela, ¿quién es el encargado de caja chica? La tesorera. El tesorero. El tesorero puede hacer uso de ese dinero. Y mi institución es la secretaria. No. No. En la escuela es un maestro del consejo de maestros, ¿verdad? El que se encarga de eso. Ajá. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿quién es el encargado de la caja chica? Vaya, el cheque sale a nombre de la tesorera, pero el encargado de administrar esos fondos es la encargada de compra, que en este caso es la primer concejal propietaria madre de familia. Ajá. Normalmente, dígame, profe José. Buen punto, señor. Dígame, profe. Sí, yo es lo que dijo la señora Evelyn, así es. Una cosa es lo que debe de ser, así como lo planteaba la señora Evelyn, que cómo es el proceso, y otra cosa es cómo lo maneja cada institución. Algunas instituciones lo maneja un maestro designado, ¿verdad? En otros casos lo maneja el mismo director. No significa que eso sea correcto y adecuado. Por cuestiones de transparencia debe de ser los procesos como mencionaba la compañera. Solamente lo que sea. Muy bien, excelente. Fíjense de que la pregunta surge porque la normativa ya establecida dice una cosa, pero normalmente en los centros escolares se hace otra. En algunos centros escolares, por ejemplo, bueno, dice aquí señor Sonia que en su institución es una secretaria la que es encargada de llevar estos fondos. En algunas escuelas, por ejemplo, las que están en la zona más rural de nuestro país, donde la cantidad de estudiantes es mínima y los docentes son directores, son los encargados de
llevar pues todo el centro escolar, a ellos les toca pues también hacer las veces de director y obviamente ellos son los encargados de manejar los fondos de la caja chica. En otros casos se designa a un miembro del CDE para que lleve estos fondos y en algunos casos también, porque esto sucede, la caja chica se comparte. Entonces está a nombre de alguien, pero quien la maneja es otra persona. Esto es algo que sucede en nuestra realidad. Sin embargo, lo que debería ser y lo que la normativa dice es que hay una persona que es la que va a quedar como titular de este fondo y esa persona titular de este fondo va a ser la responsable de administrar de forma adecuada el fondo que se le ha asignado. Este fondo obviamente va a variar. Ya vamos a hablar de esas variaciones que tiene la caja chica en cada institución. Luego, aparte de este fondo, también tenemos los efectivos en banco. En este caso, se maneja a partir de una chequera que tiene o que está registrada a nombre de un titular y esta persona tiene la obligación de administrar los fondos que están en el banco con respecto a las obligaciones que tiene que cancelar en el mes o en el transcurso del año a cierto tiempo. Cada centro escolar obviamente tiene sus obligaciones y en este caso vamos a revisar por qué los fondos de caja chica son tan importantes, por qué es necesario tener caja chica. Pero antes de pasar a esto, yo quiero preguntarles algo. ¿En todos sus centros escolares hay caja chica? Dice señor Emilia que sí. Sí, dice señor Sonia. ¿Algún centro escolar de los representantes que están en esta reunión no tienen caja chica? Ahí apareció uno, muy bien. Dice el profe José Daniel que ellos no tienen caja chica, dice señor Isabel Mazariego que no tienen caja chica, dice señor Yanina que tampoco tienen. Bien, vamos a abrir un espacio y quiero que me cuenten cómo hacen si no tienen la caja chica. No sé si hay algún voluntario que me quiera contar cómo resuelven problemas menores sin esos fondos. Aló. ¿Cómo? Hola. Hola. Ah, sí. Fíjense que nosotros no tenemos caja chica en nuestro centro escolar. Sí. Sin embargo, para resolver gastos menores, lo que hacemos es en tiempo normal, realizar actividades para captar fondos y cubrir esos gastos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en este tiempo, debido a la pandemia, lo que hacemos pues es como ponernos de acuerdo ahí con el CDE y entre todos hacemos una colecta para ir cumpliendo el pago de agua, digamos, pasaje para ir a traer alimento y cuestiones así. Entonces sí, se nos vuelve quizás un problema el no tener caja chica, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿por qué no tienen caja chica? Porque la escuela es pequeña, entonces no nos hemos visto en esa, quizás en la necesidad sí, pero no en la posibilidad, ya que somos pocos docentes y eso requiere todo un proceso, el tener caja chica. Sí. Todo un proceso para manejar todas las actividades que encierra. Bien. Sí, cómo no, señor. Gracias, señor Isabel. Bueno. De que escuchando y analizando lo que plantea la compañera, creo que están cayendo en un problema legal, porque independientemente que si la escuela es pequeña,
lo legal es abrir una cuenta, solicitar a la Departamental de Educación a la que corresponde la apertura de una cuenta del CDE. Y si esos ingresos de las pequeñas actividades que hacen para recaudar fondos, esos que obligadamente tienen que pasar a la cuenta del CDE, y ya teniendo esa cuenta, pues tendrían que aperturar caja chica, porque ante una denuncia de algún padre de familia o ante el disgusto también de un mismo compañero, porque ahí es donde se originan los problemas, ¿verdad? Fácilmente las atacan por la vía legal, porque sí, ese proceso como lo están haciendo no es el correcto. Entonces, por muy pequeña que sean las cantidades de dinero, pero dejar evidencia de cuánto ingresa y la evidencia de cuánto es el gasto en el que incurren, ¿verdad? Nada más, licenciada, gracias. ¿Cómo no? ¿Puedo Gracias. opinar? Señor Isabel, ¿tienen registro? ¿Ustedes tienen un registro de todas esas actividades? Licenciada, nosotros lo llevamos al registro de actas del centro escolar, y también todas las actividades que nosotros promovemos son con el aval de la Asamblea General, donde todos firman, y luego lo que no tenemos es una caja chica establecida así del ministerio, ¿verdad? De la departamental que nos avala, pero sí nosotros llevamos todo lo necesario con facturas y todo lo que gastamos. Y bueno, así es como hasta ahorita no hemos tenido problemas, y sí hemos reportado todo eso. Pero no sé si hay algo ilegal ahí, me gustaría saberlo, porque sí, pues como acuérdese que nosotros somos directores de canastada, se puede decir, ¿verdad? No tenemos una escuela donde nosotros hayamos salido ya como directores, y la experiencia se va adquiriendo a través de Sí, claro. Fíjense de que de hecho esta clase la estoy enfocando de esta forma porque por todo el trabajo que implica y toda la seriedad que implica el manejo de fondos. Y son fondos públicos, es que ese es el detalle. Aquí en nuestro país ustedes saben que las leyes son para ciertos grupos. Si nosotros tuviéramos poder, seguramente no nos pasaría nada si hacemos si por un olvido nosotros no reflejamos los fondos que se nos son entregados al inicio del año, a mediados del año en el presupuesto. Pero es necesario apegarnos a la ley porque por lo mismo, porque nuestro país sanciona a las personas que son pobres, a los que pueden agarrar a manos llenas, a ellos no les pasa absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo manejamos esos fondos. Le voy a dar la palabra al profe, sí, permítame, al profe José David, luego al señor Evelyn y luego al profe Wilfredo. Sí, eso, la mía solo es una sugerencia, licenciada. Sí, dígame. La sugerencia es que como se van a hablar de escuelas, diría yo que se sugiera no grabar esta parte de la clase. Ah, ¿cómo no? Bien. Creo que no estamos diciendo nombres de centros escolares específicamente. Sin embargo, no sé, si quieren levantar la mano para que esta parte no se grabe, pues queda a decisión de ustedes. Bien. Quisiera hacer una observación. Y sí, hágala. Antes de seguir con la petición del compañero Wilfredo, yo creo que sería más viable que evitemos mencionar nombres de escuela. De hecho, no se han mencionado ningún nombre de ningún centro escolar. El lío es de que cuando yo cierre de grabar, se me va a generar que al inicio de volver a grabar, no sé si me va a unir las dos o me va a generar un vacío. Sí, correcto. Creo que va a tener dos videos, ese es el detalle. Sí, o tendría que hacer otro enlace. Ahí me quedo yo con el... Ah, sí, es posible. Sí, es posible. Mejor quedamos con evitar hacer comentarios de escuela en específico que hacer ese detalle, ¿verdad? Eso no sé qué piensa el compañero.
La otra cuestión es que yo quiero que ustedes lo comprendan desde este punto de vista. Cada centro escolar funciona diferente. Si usted quiere decir mi escuela funciona de tal forma o la escuela X funciona de otra forma, esto forma parte de la clase. Esto no es para criticar la administración que se lleva en A o B centro escolar, sino que esto es una clase. Aquí no estamos juzgando el trabajo de nadie, solamente estamos conversando sobre lo que sucede en la realidad de los centros escolares. Lo que debe de, lo que debería de, correcto. Mi aportación en base a lo que mencionaba la compañera, hay un manual de paso a paso del proceso, ¿verdad? Correcto, el documento número 4. Sí, pero en algunos casos deja unos vacíos y ahí es donde recae la creatividad de cada director o centro escolar cómo efectuarlo, ¿verdad? Porque como no está regido de una forma, mi recomendación debería de ser de que como caja chica no es que yo voy a tener una cuenta en un banco, sino es un efectivo que voy a tener a disponibilidad para gastos menores. Eso debe ser que improvisto. Voy a poner un caso. Un niño se accidentó y hay que llevarlo a la unidad de salud o al hospital dentro de los centros escolares. Cada centro escolar debe tener una provisión, porque si el docente que está ahí no tiene un efectivo, ¿cómo llevarlo? Porque se ha dado caso, no me van a dejar mentir algunos compañeros, de que se da el caso de que se lastima el niño, el padre de familia no está, y en todo lo que el padre de familia llega, uno tiene que tener una opción B para llevarlo al hospital, máxime en aquellas escuelas que están retiradas de la zona urbana. Entonces, para eso es caja chica, tener una disponibilidad para gastos improvisados que no se saben que se va a utilizar. ¿Cómo se va a registrar esto? Pues para eso tendría que haber el encargado de compras o el encargado asignado de parte del CDE, que puede ser un docente, si lo asigna el CDE, que lleve un libro de registro podríamos decir, libro diario, ¿verdad? Donde esté registrando los ingresos y egresos. Al final se efectúa una tipo recibo en qué se gastó cada uno de ellos y firmado para el DUI en qué se gastó o facturas adicionales. Claro, el hecho de tener una caja chica no significa que vamos a utilizarlo a discreción, ¿verdad? Sino que se debe acordar por medio del CDE y el Consejo de Maestros, que ellos son los que, en cierta medida, los que lo necesitan, establecer en qué se puede utilizar, en qué momento y hasta cuándo. Dependiendo del centro escolar, puede variar, va a variar el monto de caja chica mensual, puede ser de $50. En una escuela que es complejo, puede andar por $500. O sea, ahí va a depender de qué tan grande es la escuela, como qué tan pequeña Depende sea. de la matrícula. Dependiendo de la matrícula, ¿verdad? Ahí también podría ser el caso de si es una escuela pequeña, unidocente, con $20 es suficiente, pero que tiene que estar allí para un momento de necesidad, que no tenga que necesidad de ir al banco y a retirar efectivo, sino que en ese momento se debía de utilizar. ¿Que es legal o ilegal? Toda caja chica va a ser legal si se lleva de forma adecuada. Dicho libro debiera de estar autorizado por el Ministerio de Educación. Allá donde se lleva toda la finanza, el asesor se la autoriza, ¿verdad? El asesor la autoriza previamente a firmada y autorizada por el CDE y tiene que reunir ciertos requisitos. Entre ellos debería de el deber ser está enumerada todas sus páginas, ¿verdad? Y sellado. Correcto, debe estar foliado el libro. ¿Verdad? Esto va a evitar que haya algunos malos entendidos. No digamos robos, sino que malos entendidos. Entonces, esa es mi observación. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo no? Muchas gracias, profe, por su intervención. Dígame, señor. Me queda una duda.
O sea, de que yo puedo manejar fondos de caja chica y solo levantando acta del CDE sin tener una cuenta en el banco. Pero me imagino que quizás es de la población, como lo acaba de mencionar el profe David, dependiendo de la población estudiantil, ¿verdad? Porque de lo contrario, si hay un ingreso permanente, por ejemplo, los centros educativos que manejan chalet, por ejemplo, hay un ingreso permanente, ¿verdad? Entonces, ahí si no hay excusa, se tiene que abrir cuenta en el banco, pero quizás lo que sucede es pequeño, sí, solo bastaría con un acuerdo de alguna actividad que se va a plasmar previamente en el PEA y que se desarrolla, y esos ingresos ya se establecen hasta cómo van a ser manejados, supongo yo, según lo que comprendí. No sé si... Señor Evelyn, le quiero aclarar, es que, licenciada, es que recuerde, la cuenta en el banco va a existir. Correcto. O sea, que recuérdese cuando registramos las cuentas de activo, usted tiene la cuenta bancos y tiene la caja chica, que son dos cosas diferentes. Son dos cuentas diferentes. Son dos cuentas diferentes, que puede estar vinculada. Recuérdese que la caja chica esta va a estar alimentada de la cuenta de bancos. Estamos, pero eso lo tengo claro, pero la duda es esa, por lo que mencionaba la compañera, ¿verdad? De que no hay un ingreso permanente y que por lo tanto solo hacen un acuerdo en el libro del CDE cómo van a manejar esos fondos y no abren cuenta en el banco, no que solo llevan un registro de caja chica con su debido respaldo, ya sean facturas o recibos. Entonces yo desconocía que eso se podía hacer, ¿verdad? Porque lo demás sí yo sé de que son dos cuentas, una para fondos que invierte el ministerio en cada escuela, fondos provenientes de operación y funcionamiento, otro tipo de cuentas, y la de cuenta de otros ingresos, que en este caso en ambas puede manejarse caja chica, ¿verdad? Solo que hay que saberlo manejar. Es que el detalle es lo que dice la normativa y otro es la forma como se interpreta. Acuérdese de que hay muchos directores que desconocen de la normativa y de sus procedimientos. Entonces, en este caso, si bien es cierto, hay fiscalización por parte del Ministerio de Educación, esa fiscalización no es permanente. Entonces, yo como director, hasta cierto punto puedo tener libre albedrío de cómo voy a manejar esos saldos que me están llegando. Seguramente se podría interpretar que no es lo correcto, porque la normativa no dice que tengo que hacer esto, no dice que tengo que tener actas. Que en este caso, lo que la normativa dice es que yo tengo que tener un libro ordenado, foliado, como estábamos hablando aquí con el profe José David, y que cuando llegue la auditoría a mi centro escolar, lo que yo voy a presentar son esas facturas y esos libros ordenados. Independientemente de que la cuenta que estoy reflejando sea de caja chica o que sea de bancos, porque al final con la de banco lo que puedo demostrar de cómo lo he usado es con la chequera, porque ahí tengo la evidencia. Pero igual esto también se tiene que registrar. Ese era el punto, hasta donde yo tengo conocimientos, en ninguna parte yo había leído que nada más lo tenía que acordar con el CDE, levantar un acta y de ahí aperturar caja chica, sino pero como le digo, sí, pero como le digo, esto depende también bastante de los criterios con los que trabajan los directores. La normativa dice una cosa y de repente en la práctica hacemos, nos respaldamos, ¿verdad? Porque también se entiende que un acta firmada por X cantidad de personas en una asamblea también tiene peso. Sí, así es. Quiere decir que yo presenté, por ejemplo, presenté una cantidad, mostré a la comunidad educativa en qué había invertido X cantidad de dinero y la comunidad educativa me respalda porque saben que ese fondo se ha invertido en lo que se dijo que se iba a invertir, aunque la normativa diga otra cosa. Algo que quisiera agregar. Sí, dígalo, profe. Sí, algo que quisiera agregar. Recuérdese que esa otra cuenta que mencionaba el señor Evelyn, que es la cuenta de otros ingresos,
Esta es la que va a alimentar lo que es la primera caja chica, que son para gastos menores. Algo importante, es bien importante que esta caja chica, junto con la cuenta de bancos que está íntimamente relacionadas, al momento de la rendición de cuentas, que eso lo va a hacer algún compañero que lo va a exponer, ellos, de acuerdo al manual, ellos tienen que especificar en qué se gastaron esos rubros, tanto lo de otros gastos como de caja chica, cuánto fueron lo que se estuvieron manejando y en qué se utilizaron, por decir así, dichos gastos. Es bien importante. Algo de eso vamos a ver en la presentación. Sí, en la presentación. Eso es bien importante porque de esa manera que usted se les da a conocer a los padres de familia y a todos los sectores que intervienen en los centros escolares, asimismo, como usted tenga las cuentas claras, asimismo la gente va a seguir colaborando. Hay mucha gente que es apática como padres de familia, decir, yo no voy a colaborar porque en esa escuela no me informan en qué están gastando mis fondos. Mientras que si se tiene en la rendición de cuentas y se detalla, además de los fondos del ministerio, se detalla lo que se ha hecho, lo de bancos de otros ingresos y lo de caja chica, el padre de familia va a estar contento y va a querer seguir colaborando, pues, porque para eso está también la otra cuenta en famosas donaciones, que esas donaciones ya hoy ya hay un donde dice de que todas las donaciones deberán estar especificadas y acordadas en el ministerio, en la departamental. ¿va? Entonces se tiene que presentar un informe sobre las donaciones que se reciben. Entonces son detalles que procesos pequeños, pero muchas veces se obvian y pueden incurrir en un momento determinado en alguna sanción. Por eso es necesario que caja chica esté vinculada con esa cuenta, que es otro gasto, y se estipule en un acuerdo del CDE, porque es el que autoriza, ¿verdad? No el Consejo de Docentes, no que el CDE, que es padre de familia, docentes y la comunidad junto con los alumnos, determinar cuánto va a ser el monto que se va a tener disponible en esa caja chica para gastos menores o no programados, ¿verdad? Que hay necesidad. Okay. Pero algo importante, caja chica no es para celebrar otras actividades que no tengan que ver con lo que es relación a educación, solamente. Ya vamos a ver para qué debería de tener caja chica. Agregar a eso, licenciada, que la cuenta de otros ingresos y los fondos de caja chica siempre debe de llevarse respaldo, al igual como si así fuera el presupuesto que nos asignan del Ministerio de Educación. Es el mismo proceso. Correcto. Acabo de dejar de presentar, no sé por qué. Permítanme, ahorita voy a presentar otra vez. Bien, fíjense de que como estamos hablando del efectivo y sus equivalentes, en el caso de los fondos que se maneja, o más bien que manejan las instituciones, cuando hablamos de estos fondos financieros, estamos hablando del presupuesto escolar anual. Entonces vamos a hablar un poco sobre el presupuesto escolar anual. Permítanme. Dígame. En lo que estoy buscando eso, fíjese de que yo les quería comentar, una vez llegó una asesora a la institución y pues nosotros manejábamos solo lo que era lo de los bonos, y del bono se sacaban cajas chicas. Quieras o no, en las instituciones siempre se hacen actividades, ya sea de excursión o algo, y la directora anteriormente, si digamos recogía 200, 300 dólares, ella lo invertía, compraba y tenía invertía y compraba cosas, ¿verdad? Y ella siempre tenía los recibos, pero le dijo a la asesora que lo más recomendable, que aunque sean otros ingresos, que tenía que meterlos, ¿verdad? Que meterlos a un banco, a una cuenta, y siempre sacarlos. Y si ella quería sacar caja chica,
que no había ningún problema. De otros fondos lo podía sacar, con la diferencia que en otros ingresos pues no le exigen, así como en los bonos, que si digamos alguien le dice, no, mire, por este foco no, se lo van sacando, resulta de que si digamos sacó unas 6 cajas chicas al año, pero de esas 6 cajas chicas le iban quitando, esto no era de caja chica o eso no se lo podemos valer por alguna situación, le tocaría como reintegrar. Y en el cambio, en caso de otros ingresos, no. Sí tiene que presentar comprobante y todo lo demás, pero en otros ingresos, pues solo sería de informarles a los padres de familia en qué se utilizó, no tan rígido como lo hacen con lo que son los bonos. Esa era mi participación. Bien, gracias por la intervención. De hecho, un poquito más adelante les voy a compartir la experiencia de una directora de un instituto nacional que ella me dice de que ellos no manejan caja chica y ya les voy a contar cómo hacen para no manejar ese fondo efectivo. De hecho, ellos no lo tienen por la cuestión delincuencial. Entonces, por ahí que de la caja chica les estaba tocando sacar la parte de la extorsión de los mismos estudiantes y por eso es que ellos decidieron no tener caja chica. Bien, obviamente, independientemente de las cantidades que se manejen en el fondo de caja chica, se necesitan tener controles. Esto es algo que ustedes y yo lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso para tener ese control? Se pueden hacer 3 cuestiones. Una, se designa a un custodio del fondo de esta caja. Ustedes ya saben que el Ministerio de Educación tiene asignado, hay una persona que es el custodio, obviamente es quien cuida, quien maneja este dinero, y luego hay una designación de una cantidad específica de efectivo. En algunos casos, ustedes saben que va a variar dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga cada centro escolar, y esto pues va a quedar a disposición, en este caso, para gastos, obviamente, que son mínimos, que son necesarios y que se pueden presentar en cualquier momento. Entonces, este fondo pues me ayuda a solventar emergencias, por así decirlo. Luego se debe hacer un respaldo de todos los pagos hechos con este fondo. ¿Qué quiere esto? Que en este caso yo debería de tener un control de facturas o de vouchers en donde registro para qué se utilizó. Aquí al fondo de esta presentación hay unos modelos con los que se debe trabajar. Bien, cuando hablamos de los recursos financieros de los centros escolares, estamos hablando del efectivo y sus equivalentes que obviamente provienen del presupuesto escolar. Para que una institución educativa funcione, necesita, en este caso, la asignación de un presupuesto. Y obviamente esta asignación de presupuesto viene regida por algunos artículos de ley. Aparte del presupuesto, las escuelas de nuestro país también reciben otras fuentes de financiamiento. No son todas, por supuesto, pero la mayoría recibe, pues, ayudas, por así decirlo, de otras fuentes. Por ejemplo, bonos extra del gobierno, recibe también ayudas de ONGs, recibe ayudas de repente de alcaldías, de otras instituciones que pueden ser privadas, y pues todo esto, todo el manejo de estos bonos, de estos fondos que van llegando a las escuelas, pues quedan a responsabilidad, en este caso, de la dirección y de las personas que están nombradas y encargadas de manejar estos fondos. Por eso es importante que en los centros escolares pues se tenga este orden, este control de todos los procesos, de todos los ingresos que llegan y de todos los egresos que llegan.
Por supuesto que entre más grande sea la institución, pues más trabajo va a haber en cuanto al orden y al registro transparente de estos fondos. Alguien puede decir, bueno, pero si es una escuela pequeña, también tiene que hacer estos procesos y procedimientos. Seguramente que sí los va a tener que hacer, pero acordémonos que entre más estudiantes tiene un centro escolar, un complejo educativo, pues es más grande el trabajo que esto representa. El control de llevar, pues, de forma transparente estas cantidades, estas cifras que van llegando a los centros escolares, esto genera más trabajo. Para el presupuesto hay una base legal. Hay muchos artículos en realidad. Por ejemplo, el artículo 53, el 56 de la Constitución de la República de El Salvador. Luego de la Ley General de Educación tenemos, por ejemplo, el artículo 4, el 76 y específicamente el artículo 77 de la Ley General de Educación, que claramente dice que los recursos asignados a los centros oficiales de educación estarán sujetos a control de conformidad a las leyes. Consecuentemente, podrán practicarse las auditorías financieras y operaciones que se estimen necesarias por el Ministerio de Educación y la Corte de Cuentas de la República. En este artículo, pues aquí no hay mayor discusión. Usted tiene un fondo, usted es el administrador de ese fondo y este está sujeto a auditorías, tanto del Ministerio de Educación como de la Corte de Cuentas de la República. El presupuesto escolar no es para los directores, no es para los docentes, sino que es para rubros específicos que ya están determinados en los manuales de procedimientos, en este caso, y específicamente hay un instructivo, se llama Instructivo para la Gestión, Ejecución y Liquidación del Presupuesto Escolar, que nos va dictando el paso a paso de cómo vamos a administrar este presupuesto. Aparte de este artículo, el artículo 77 de la Ley General de Educación, también está el 79. Luego está, es bastante interesante que en el artículo 50, numeral 1 de la Ley de la Carrera Docente, este también habla del presupuesto escolar anual y dice que es una atribución del Consejo Directivo Escolar, ojo, planificar, presupuestar y administrar los recursos destinados al centro educativo por diferentes fuentes de financiamiento. Quiero enlazar este artículo con algunas cuestiones. Fíjense de que en el PEA normalmente se hace un plan en donde se presentan seguramente todas las actividades que se van a desarrollar durante el año. Entonces, la mayoría, obviamente, de estas actividades requieren fondos. En algunos casos, los fondos que se presentan en el PEA se adaptan, van adaptados al presupuesto escolar anual. Y hay otras actividades, otros proyectos que se les asignan, por ejemplo, a donaciones, se les pide, por ejemplo, ayuda a ONGs o se proyecta a desarrollar con las alcaldías. Entonces, vemos desde aquí que si bien es cierto, el Consejo Directivo Escolar, en este caso, cumple con la función de planeación de lo que se va a hacer o de lo que necesita el centro escolar, pues todas estas actividades están sujetas a las cantidades o a los fondos que nos van a llegar de presupuesto. Y también están supeditadas, obviamente, a esas ayudas que se esperan nos brinden otras instituciones. Lastimosamente, y ustedes como docentes
públicos saben, nuestra realidad de repente es diferente a la imagen que ustedes están viendo en la fotografía. Ustedes ven un centro educativo impresionante de 2 niveles, bien pintado, bien limpio, bien organizado. La mayoría de nuestros centros escolares no son así y tienen muchísimas necesidades. Hablamos de centros escolares que a lo mejor tienen 5 o 6 años de estar pidiendo que les arreglen el techo. Estamos hablando de centros escolares en los que en algún momento de la pandemia o antes de eso se metieron los mañosos y se llevaron el equipo de dirección y desde ese tiempo no tienen este equipo, etcétera. La realidad con la que luchan los centros escolares de nuestro sistema educativo público, pues es complicado, y el presupuesto que se le asigna a cada centro escolar muchas veces es insuficiente. Cuando hablamos de presupuesto escolar, estamos hablando de la transferencia financiera que se realiza anualmente o que realiza anualmente el Ministerio de Educación, en algunos casos Mineducit por ahí, a los organismos de administración escolar con los que celebre convenio, con fondos provenientes de diversas fuentes de financiamiento. Primero, los que están contemplados en el presupuesto general de la Nación, luego algunos que vienen de préstamos internacionales o con otras entidades, y también los fondos que se manejan de donaciones. Hay algunos países que tienen convenios permanentes con nuestro país, y a raíz de eso es que hay algunos centros escolares pues que tienen o que gozan de apadrinamientos prácticamente permanentes, y a ellos algunas instituciones, algunos países, algunos gobiernos pues están de manera permanente ayudándoles. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque al final quien administra todo esto, si bien es cierto, de alguna forma lo hace el Ministerio de Educación, quien es el encargado de custodiar y de verificar que se lleven, que se inviertan los fondos como debe de ser, es en este caso el director y el consejo directivo escolar de cada centro escolar. Por eso el papel tan importante que desarrollan los consejos directivos escolares. El presupuesto escolar tiene algunos componentes. En este caso, estos componentes ya están organizados y regidos por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede utilizar el presupuesto para otros fines que no sean los que ya están contemplados en la ley. En este caso, hablamos, por ejemplo, del componente de gratuidad de la educación media. No sé si hay aquí algún docente de educación media que trabaje en la parte pública. ¿Ninguno de ustedes trabaja en media? Yo, licenciada, trabajo en media. Vaya, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto que le da cada alumno? Hola. Por cada alumno. Hola, hola. Hola, Lee. ¿Usted sabe de cuánto es el presupuesto que le dan por cada estudiante? Fíjese de que en realidad no tengo un dato, porque aumentó del año antepasado para el año 2020, como que aumentó un poquito más de lo que daban anteriormente. Pero no sé exactamente cuánto le daban. ¿Hola? ¿Y anteriormente cuánto le daban? Fíjese que como que era el 7% o el 5% por cada estudiante. 5.5%. De acuerdo al número de estudiantes, así era el depósito que nos hacían de funcionamiento, de gratuidad. Sí, correcto. Bien, en algunos casos, gracias, señor. En algunos casos, alguien por aquí me mencionaba que eran más o menos $8 por estudiante. Entonces, como esto es
prácticamente individual, se tiene que hacer el cálculo dependiendo de la matrícula. Y el primer desembolso que se hace del presupuesto escolar, en este caso, es, me parece que es en abril. Entonces, para este desembolso lo que se toma es la matrícula del año anterior y se calcula la cantidad de estudiantes que hay para hacer el desembolso de esta parte. Obviamente esto es para suplir los gastos específicamente de educación media. La ley está regida y dice que esta parte está regida por la ley y dice específicamente en qué se tiene que gastar o en qué se va a invertir. Luego, hay otro componente que se llama operación y funcionamiento del centro educativo y aquí se desglosan las áreas o componentes en donde se van a utilizar o en qué se va a utilizar los fondos que se le transfieren a cada centro educativo. Imaginémonos que es un complejo educativo. Si hablamos de un complejo educativo, estamos hablando de una institución que tiene los niveles de parvularia. Bueno, en algunos casos tienen educación inicial. Tenemos educación inicial, parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato. En este caso, dice que para el rubro de operación y funcionamiento, aquí se va a invertir o se van a cubrir gastos de funcionamiento y actividades programadas que ya estén aprobadas en el plan escolar anual. Por eso es tan importante este plan. El plan escolar anual es el que me va a dirigir, o más bien es la guía con la que yo voy a trabajar, actividades que mi centro escolar necesita. Esto obviamente va a tener la aprobación del Ministerio de Educación y me va a desembolsar ciertos fondos para que mi centro escolar funcione. Ahora, me dice directamente en qué tengo que invertir. Dice que puedo invertir, por ejemplo, en material educativo, puedo invertir en adquisición de mobiliario y equipo, puedo invertir en mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, si el proyecto que estoy presentando lo amerita en este caso. Puedo invertir en alimentación escolar, en gastos de operación, en capacitación para los docentes y también puedo hacer contratación de servicios si el centro escolar lo amerita. Aparte de esto, dentro de operación y funcionamiento también se puede desarrollar proyectos educativos que yo plantee para mi centro escolar. Quiero ver, el otro ciclo ustedes van a llevar formulación y evaluación de proyectos y ahí van a ver cómo se pueden crear proyectos sencillos con efectos enormes para sus centros escolares. Muchas veces los directores dicen, bueno, mi escuela tiene X necesidad y presenta o hace una propuesta, quizás de repente informal al ministerio y de repente no se la aprueban. Entonces, lo correcto cuando hacemos una presentación o hacemos una petición de proyecto para nuestra escuela, pues hacerlo, se debe hacer a partir de un formato. Y entre más formal lo presenten ustedes, pues mejores resultados seguramente van a obtener. La otra cuestión es que dentro de este componente del que estamos hablando, que son la operación y funcionamiento del centro educativo, no se nos debe olvidar que el dinero o fondo que se recibe para este componente se debe utilizar específicamente para este. Luego está el componente de dotación de uniformes, zapatos y paquetes escolares. Aquí es el aporte que el Ministerio de Educación hace a los centros educativos desde parvularia hasta educación básica para la dotación de uniformes, que en este caso, corríjanme si me equivoco, son 2 uniformes, un par de zapatos y un paquete de útiles por estudiante. No sé si esa es
esa es la cantidad que se entrega o más. Sí, está en lo correcto. Eso es, son 2 uniformes, un par de zapatos y un paquete de útiles, ¿verdad? Sí. Correcto. Bien, entonces, ojo, todo esto se ha calculado con matrícula de tiempo escolar. Luego, dentro de ese presupuesto también se contempla la cuestión de los proyectos adicionales. Esto, pues obviamente no queda, por así decirlo, no es decisión solo del director o de la comunidad educativa, sino que se tiene que llevar a aprobación. Los centros escolares pueden plantear sus propios proyectos en base, obviamente, a sus necesidades, pero necesitan de la aprobación, en este caso, de la Dirección Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que presentar a la departamental esos proyectos y llevan un proceso. Les pongo un ejemplo. Digamos que mi centro escolar tiene problemas por la zona en la que se encuentra y nosotros como comunidad educativa pensamos que una solución al problema es hacer un muro perimetral. Entonces, este muro perimetral seguramente va a tener que esperar cierto tiempo porque tengo que llevarlo a que me lo aprueben, a que me lo revisen. Luego que ya esté aprobado, tiene que pasar un proceso para que me entreguen los fondos. No sé si están levantando la mano, díganme. Sí, licenciada, solamente agregar eso a lo que usted mencionaba del presupuesto. Es bien importante que se detallen los gastos mayores porque en estos gastos no se pueden definir, hacer un proyecto y no está presupuestado o no está detallado en el plan anual. En la cosa de los proyectos, la importancia de la aprobación no es si es bueno o es malo, sino es que más que todo lo que es de proyectos de infraestructura, tiene que venir los ingenieros de infraestructura a evaluar si es factible el proyecto, si reúne todos los requisitos técnicos de infraestructura, de los planes y proyectos y de la carpeta con los cuales se va a trabajar, porque muchas veces el proyecto tiene buenos fines, pero como no se plantea bien, ahí es donde que se rebota. Si no se plantea bien los costos y los materiales, todo lo que va a detallar, el técnico que llegue a evaluar le dice, mire, pero usted está presupuestando algo demasiado elevado o demasiado corto, o lo que es de infraestructura no coincide, y todo eso le viene a afectar a que no le aprueben el proyecto, solamente licenciado. ¿Cómo no? Gracias por la intervención. O de repente, como dice el profe, pues no priorizamos, ¿verdad? A lo mejor la escuela en realidad no necesita un muro, sino que lo que necesita es un techo y pues estamos priorizando algo que en realidad no necesitamos. La otra cuestión es que con la asignación de los presupuestos que se dan a proyectos, hay una normativa que regula las cantidades que se van a entregar. Entonces, de esto no nos vamos a detener a hablar, pero hay ciertas cantidades de efectivo que se manejan para la parte de los proyectos que son desembolsados directamente a las instituciones para que se trabaje, y luego cada director o los encargados de presentar el proyecto, pues tienen que ver la manera de complementar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Educación seguramente le va a dar una parte y luego el Consejo Directivo Escolar tiene que rebuscarse por la otra parte del proyecto. Más o menos así es como funciona. Bien, sigamos. El último componente son las áreas de operación, que estas se dividen en gasto corriente e inversión. Ahora, en el presupuesto, dentro del presupuesto escolar,
estas áreas, tanto la de gasto como la de inversión, están bien organizadas. ¿Qué significa esto? Que usted no puede invertir el fondo que le han dado en otra cosa que no sea lo que ya está estipulado. Y por eso se plantean rubros. En el caso de gasto corriente, yo puedo invertir para el funcionamiento de mi institución en compras de material educativo, en operaciones logísticas, en alimentación escolar, en capacitación del personal y en otros gastos. Este otro gasto podría sonar ambiguo, aunque en el instructivo para la gestión y ejecución del presupuesto, ahí dice cuáles pueden ser otros gastos. Ya vamos a ver qué cosa no se contempla como gasto y que es motivo de reembolso. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted le llevan o le llegan a hacer una auditoría del Ministerio de Educación y usted en este rubro ha puesto cuestiones que no están contempladas dentro de la normativa, va a tener que reembolsar el dinero que se gastó. Luego tenemos en el inversión la adquisición de equipos, mobiliarios y otras inversiones. En algunos casos hay excepciones porque dice, por ejemplo, que con estos fondos una escuela, por ejemplo, no puede comprar un terreno, no puede comprar una casa, sino que esto lleva a otro proceso. Si se necesita, por ejemplo, la ampliación del centro escolar, no es una decisión del Consejo Directivo Escolar y de su director decir, tenemos este terreno extra, entonces lo vamos a comprar del presupuesto. No se hace de esta forma, sino que esto lleva otro tipo de procedimiento. Los fondos transferidos, en este caso los fondos obviamente del presupuesto escolar, se deben destinar prioritariamente para el mejoramiento de la calidad de educación. Por eso, ustedes saben que para cada sector, por así decirlo, de los centros escolares, cada sector tiene un fondo. No sé si en las escuelas donde ustedes están lo hacen de esta forma, pero, por ejemplo, en un complejo educativo del que yo tengo conocimiento, hay áreas en donde obviamente para mejorar la calidad educativa y a ellos se les asigna este presupuesto, por ejemplo, para pago de personal que necesita la institución y que obviamente no está contratado con plaza. También se asigna un fondo que es para el funcionamiento de parvularia, el fondo que es para funcionamiento de educación básica y luego el fondo que es para educación media. Ahora, la correcta administración de estos fondos implican que yo voy a tener organizado en qué voy a invertir cada uno de estos fondos que se van a asignar a mi centro escolar y lo que no se invierta lo voy a devolver. Pregunta para ustedes, no sé si ustedes saben si en sus centros escolares devuelven el fondo que les queda anualmente o lo invierten en X proyecto, X actividad, X necesidad. ¿Tienen conocimiento de eso? Licenciada, en mi institución, en una cierta ocasión, la directora devolvió un dinero que tenía de operación en funcionamiento, creo. Y fíjese que repercutaron en muchas cosas negativas para nuestra institución, porque después de que devolvieron eso, por el tiempo que no organizaron bien ellos en qué iban a invertirlo, cuando sintieron ya había tiempo de liquidar y ya no tenían tiempo ellos de presentar ningún informe, ningún proyecto allá al minero para darle tiempo para que se lo aprobaran e invertir el dinero. Y fíjese que el próximo año lo que sucedió fue que nos recortaron, y lo recortaron lo que daban, pues, recortaron una gran cantidad, porque posiblemente deducieron que no teníamos la necesidad y por eso lo estábamos devolviendo.
Y cosa que no era así, pues porque persisten muchas, pero muchas necesidades en la escuela. Y realmente a veces se cometen errores de ese tipo, pudiendo ¿Y ir a... por qué no se llevaron a cabo los proyectos o las actividades que tenían planificadas? Porque se supone de que esos fondos se les dan en base a lo que ustedes presentan en el PEA. Así es, pero en realidad, como le digo, quizás por descuido de ella, por la mala organización, porque tal vez posiblemente no haya tenido la experiencia suficiente, la verdad es que ella la solución más viable era devolverlo. Híjole. Pero ya nos recortaron, ya estábamos bien limitados para el próximo año porque ya no contábamos con la misma cantidad de dinero, aunque el número de estudiantes haya incrementado la estadística. Bueno, ese es un dato que nos puede servir para tener una idea de qué es lo que puede suceder cuando se devuelve, aunque la normativa dice que hay que devolverlo. O sea, nosotros no nos podemos quedar con esos fondos y decir lo vamos a ocupar el otro año, porque esos fondos son para utilizarlos en un periodo de tiempo. Así es, pero fíjese que sí se pueden utilizar en otros rubros que ves que no está destinado en el plan, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea autorizado por el mismo MINED. Es correcto, aunque ustedes saben de que el ministerio ya tiene como las áreas donde se debe utilizar y en esas áreas es que se tiene que utilizar. Ese es el detalle. Bien, gracias. Dígame, señor. Fíjense, licenciada, que con relación a los bonos, pues resulta de que es cierta cantidad, por decir así, le dan como $3,000, $4,000 a la institución. Y como dice la compañera Sonia, pues y usted, cada uno, por ejemplo, 300 para útiles, ¿verdad? Para etcétera. Ahí viene definido y detallado todo. Y si usted, digamos, lo coloca en el PEA y por X o Y motivo usted no lleva a cabo alguna cosa porque usted tenía predestinado tanto y salió para otro, lo ideal es no regresarlo, sino que ver, como dice usted, si yo no lo ocupé para esto, pero siempre en beneficio de la institución, me alcanza, porque por ejemplo para útiles, por decir así, son $500, lo máximo o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Que el ministerio da y uno no se puede pasar de esos $500 porque si no, pues toca reintegrar. Entonces, esa es una. Y otra de que si usted dice, bueno, me quedaron esos $300 porque yo no pude hacer el proyecto que yo tenía predestinado porque salió más dinero de lo que es. Esos $300, si usted lo regresa, el siguiente año dicen, bueno, la institución regresó $300, no los necesitaba. Entonces los vamos a quitar y los quitan. Entonces lo ideal sería de ver en qué otro rubro, siempre relacionado a eso, lo que sobró esos $300, tratar de la manera de integrarlo. Y bueno, en el caso de nosotros lo que hacemos, levantamos una acta que por motivos, y ahí se especifica que no lo utilizamos en eso, sino que en otra, por si en un dado caso, pero gracias a Dios nunca ha habido ningún problema, ¿verdad? De que nosotros presentamos un PEA y a las horas de las horas alguna cosa le hemos modificado, porque lo hacemos conforme a acta y firman todos los del CDE. Y eso ustedes también, esta es pregunta, ¿ustedes lo toman como punto en la rendición de cuentas? Sí, o sea, nosotros a los padres de familia pues se les explica y digamos si hay alguna modificación se les dice a los padres de familia. ¿Se acuerdan en la reunión que se le presentó el PEA? Pues se les explicó, pero por motivos de esto y eso se cambió y se ha utilizado para esto y eso. Y como nosotros lo llevamos como especificado, ¿verdad? Lo de las funciones, así entregamos nosotros a los padres de familia y decimos que tomamos la decisión como miembros del CDE, ¿verdad? Porque no se le puede llamar a los padres, mire, padres de familia, ustedes están de acuerdo en eso y eso, porque es mentira, nunca se llega. Entonces,
más que son bastantes alumnos y los padres de familia, pues difícilmente. Entonces, por eso se hace en consolidación con lo que son los miembros del CDE. Si todos están de acuerdo, pues se hace. Y pues nunca han dicho no, porque como siempre es dentro porque cada uno, digamos, trae 4 rubros, por decir así, y cada uno trae determinada cantidad de dinero que se le va a invertir. Entonces, tratamos la manera y como siempre para la educación se utiliza, pues no hay ningún problema. Se respaldan con esta cuestión con el acta. Bien. Con el acta también, porque para evitarse cualquier inconveniente, pues, más que es con fondos del ministerio, pues, ahí sí es más duro. Sí, correcto, así es. Bien, en el caso de las inversiones realizadas por el organismo, deben estar vinculadas directamente al cumplimiento de las metas y proyectos establecidos en el plan escolar anual y al presupuesto del centro educativo. Aquí estamos hablando de todas esas actividades que se planifican dentro del plan escolar anual y que obviamente no se van a llevar a cabo si no hay un desembolso del presupuesto. Luego, para desarrollar un proyecto adicional, que en este caso podría ser una necesidad que surja y que es grande, el organismo de administración escolar, o sea, el CDE, presentará el proyecto a la unidad técnica especializada del Ministerio de Educación para revisión y verificación. Y obviamente su aprobación estará sujeta a la disponibilidad financiera del Ministerio de Educación. Para esto hay una excepción, porque por ejemplo, dice que los CDE solamente pueden, por año, en este caso, elaborar 2 proyectos. Eso es el máximo que pueden presentar, 2 proyectos por año. Y la otra cuestión es que cada proyecto tendría que ser con fondo máximo de $5,000, que eso sería como el desembolso que el Ministerio de Educación ha puesto como límite de su capacidad de desembolso, y obviamente los proyectos tendrían que ser o tendrían que estar dentro de este presupuesto. La otra cuestión es que si excede la cantidad de $5,000, que es como la condicionante, va a tener que estar, bueno, se lo tienen que aprobar para comenzar, se lo tienen que aprobar en la Dirección Nacional de Administración, le va a llegar un peritaje para que le revise en realidad qué es lo que quiere, y la evaluación que le va a hacer este peritaje pues va a determinar si procede o no procede su proyecto. Según lo establecido en las disposiciones para la asignación y transferencia del presupuesto escolar asignado al Ministerio de Educación, los fondos solamente van a poder ser utilizados, en este caso, para salarios y para fortalecimiento institucional. Ese fondo, ese presupuesto, como les decía, tiene ciertas condicionantes. En el caso de los salarios, pues son, en este caso, de las personas que están laborando dentro de la institución y que no tienen una plaza oficial, por ejemplo, los interinos o el personal que funge como administrativo o personal de ordenanza. Entonces tenemos que el ministerio pues hace un desembolso, y ese desembolso específico lo hace pues para que se reparta según lo estipulado en el contrato de estas personas. Tenemos, por ejemplo, desembolsos, o en este caso serían bonos para pago de salario de interinos, bono para pagos de salarios de secretaria, bonos para pago, por ejemplo, de una persona que esté encargada del CRA de la institución, para las personas que hacen la limpieza. En algunos casos, dependiendo de la magnitud de la institución, se pueden pagar motoristas, por ejemplo, o personas de mensajería.
personas encargadas de almacén, etcétera, de las diferentes dependencias que tiene la institución. Y en esa medida, pues va a ser la cantidad asignada. Y luego tenemos lo que son los fondos, las asignaciones para fortalecimiento institucional, que en este caso el fortalecimiento institucional tiene que ver directamente con la calidad de la educación, con los cuales o de los cuales ya hemos hablado, ya hemos mencionado algunos. En este caso, la dinámica de la entrega del presupuesto escolar anual se hace en dos momentos. Para recibir el primer desembolso, los organismos deben haber liquidado al mismo tiempo los componentes recibidos, o sea, los bonos recibidos en el año anterior, a más tardar el 31 de enero del año en curso, excepto aquellos educativos que cuenten con una prórroga de ejecución o liquidación autorizada mediante acuerdo. El segundo desembolso será por abril o mayo y se va a hacer con base a la matrícula actual que tiene el centro escolar. Hay algunas cuestiones que debemos de tener claridad con respecto a los gastos. Entonces, ¿qué cosas en algunos casos se colocan como otro gasto, que son algunos reflejos que aparecen ahí en las cuentas? Primero, los gastos no admisibles y sujetos a reintegro, o sea, que no están contemplados y que si le llega una auditoría, pues usted va a tener que responder, son los pagos adicionales al personal docente y administrativo. Por ejemplo, que diga, bueno, me sobró X cantidad de dinero, la vamos a dividir entre el personal docente y le vamos a dar un bono. Entonces, esta cantidad de dinero la reparto entre los compañeros y nos damos un bono al final del año. Esto obviamente no es legal y va a tener que reintegrarlo si le llega auditoría. Los gastos realizados en viajes al exterior del país que no sean misiones oficiales. Esto también. Yo no puedo utilizar los fondos que se me han asignado para viajar, por ejemplo, a Guatemala, a Honduras, a cualquier otro lado. No es posible. Los pagos de viáticos o transporte que excedan los montos establecidos en el Reglamento General de Viáticos. Hay un reglamento específico que dice, que dicta las cantidades adecuadas, esto dependiendo de más o menos cómo cueste o qué tanto gaste usted para trasladarse de un lugar a otro, pero si estos gastos se exceden en el monto, porque, por ejemplo, yo no puedo decir que voy a gastar $100, por así decirlo, para viajar de aquí a la Unión, porque en realidad no voy a gastar $100, aunque esté lejos. Entonces, esto está regulado. Y finalmente, los pagos de multas o recargos por pagos extratemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el centro escolar no paga, por ejemplo, la energía eléctrica, la luz, el agua potable, y al recibo le viene la mora, entonces la mora es responsabilidad de quien no lo pagó poner de su bolsillo, porque no se puede tocar el presupuesto para pagar esas cuotas de multa. Hasta la multa del seguro, Liz. Correcto, cuando no se entregan las planillas a tiempo. En el caso de los criterios de asignación, el monto de este componente del funcionamiento, obviamente, se entregará en dos desembolsos, obviamente del presupuesto, en enero y en abril. La asignación del correspondiente componente se realizará con base al dato de censo de matrícula rápida del año anterior, que en este caso es para enero, y en los niveles de parvularia, básica y media. Y en el caso de los centros educativos de parvularia y básica, creados posteriormente al censo de matrícula, o sea, estamos hablando del desembolso de abril, el cálculo de la asignación podrá ser en base a la matrícula final
reportada en el año según la fecha de creación. Bien, lo que ustedes están observando es un voucher, un vale de caja chica, que obviamente me sirve para controlar cuánto es que una cantidad de X para un movimiento X dentro de la institución. Esta es una manera sencilla de presentarlo. Obviamente este vale va a llevar un correlativo, aquí no aparece, pero puede llevar un correlativo, y esto es lo que yo voy a ir guardando y luego voy a ir registrando en mi libro. El libro lo vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo de vale con fecha, el monto, para qué lo utilicé, a dónde lo voy a cargar, que en este caso es para el suministro de limpieza, quién lo recibió, quién es el encargado del fondo, quién es el custodio. Este es otro, es para reabastecimiento, y este es otro registro. Aquí hay varias maneras de cómo se puede llevar ese registro. Estoy hablando del registro de la caja chica. Para otros rubros, también yo puedo diseñar algunas plantillas que me van a servir para llevar un control de los materiales que entran y salen de cada dependencia de mi institución. Por ejemplo, si en mi institución se maneja pues almacén, yo puedo crear plantillas de requisición de materiales en donde voy haciendo un expediente, un registro de qué es lo que va saliendo del almacén, y cada cierto periodo pues hacer las compras necesarias para que en la institución no falte nada. Les estaba mencionando que fue el caso de una directora de un instituto nacional, que ella me decía que ellos no tenían caja chica por el problema de que los mismos estudiantes los estaban extorsionando. Entonces, ellos lo que hacen es que, como no tienen ese fondo, hay una, por así decirlo, un fondo que ella maneja, pero ella personalmente maneja, que es de la cuenta de banco y lo tiene efectivo. Y ellos manejan el sistema de almacén. Entonces, cualquier cosa que necesiten en la institución, ellos no compran 1 o 2 productos, sino que manejan docenas, medias docenas de productos. Por ejemplo, ella me ponía el ejemplo de si se daña un foco en la institución, pues ellos compran su docena de focos, pero estamos hablando de un instituto grande, un instituto nacional. Los reparan, y los reparan cuando ya va las existencias de los materiales a la mitad, pues hacen el refill, dice ella, de los materiales que faltan, y asimismo compran papel, compran plumones, compran borradores, compran tinta para plumones, y todas esas cosas que necesita la institución para mantenerse funcionando, y que obviamente en la normalidad se compran en el momento cuando ya no hay, y que se compran con el fondo de caja chica, pero como ellos no lo tienen, entonces pues ven de qué forma van solventando eso. Esa es una estrategia que obviamente es muy particular de esa institución, y obviamente cada institución tiene sus particularidades de cómo van manejando estos fondos. Finalmente, ya cerrando esta jornada, pues cuando hablamos de efectivo y sus equivalentes dentro de la institución educativa, nos estamos refiriendo a los fondos que nosotros manejamos con o de el presupuesto general escolar, y que todas las escuelas lo tienen. Entonces, nosotros somos, o vamos a ser en este caso, si usted es director o va a ser director, pues va a ser el encargado de cuidar ese presupuesto, ese efectivo. Al final, si hay una malversación, si hay un mal uso de esos fondos, pues la comunidad no va a responder, sino que quien va a responder es usted. Y por eso debe de tener pues este cuidado
de cómo se maneja. Bien, no sé si hay preguntas. Al respecto. Este tema, Lick, ha sido bien bonito porque ya prácticamente es relacionado a lo que nosotros como docentes, ¿verdad? Y como tal vez futuro o apoyarle a nuestro director en algo que esté fallando. Ya ahorita ya me está gustando. Nada que ver con la unidad 1, señor. Ay, no, ese era dolor de cabeza, licenciada. Ya ahorita sí, ya le voy hallando rumbo a la conta. Sí, yo sé, fíjense de que, bueno, como no somos nosotros los que diseñamos el programa, en realidad la unidad 1 era contabilidad pura, contabilidad 100%. Entonces, en realidad la asignatura no puede ser contabilidad pura porque ustedes son contadores, ustedes van a ser administradores de una institución educativa. Si bien es cierto, necesitan tener conocimientos básicos de contabilidad, conocimientos básicos de administración, es necesario que tanto la administración como la contabilidad se contextualicen a la escuela. No podemos estar hablando de contabilidad y de administración de empresas. Tenemos que estar hablando de contabilidad y de administración de centros escolares. Entonces, habrán algunos temas que yo sé que son complicados, porque de hecho la unidad 1 para todos fue complicada, pero lo que viene del programa pues ya va más contextualizado a la parte organizativa, a la parte administrativa de los centros escolares, y de eso se trata. Ahorita, si ustedes se fijan y ven el programa, pues el programa habla de efectivo y sus equivalentes y dice caja, caja chica, bancos. Pero si ustedes lo buscan como contabilidad, pues hablamos de cuentas que se llevan en las empresas, que se manejan en las empresas, pero también son cuentas que se manejan dentro de la escuela. Entonces estamos viendo cómo las vamos a manejar dentro de la escuela. Y cuando hablamos de cómo se maneja dentro de la escuela, pues también tenemos la necesidad de explorar esta gran cantidad de normativas que existen del Ministerio de Educación. Si ustedes ingresan al portal de transparencia del Ministerio de Educación, se van a encontrar con un sinfín de documentos que nos dicen cómo se tienen que llevar a cabo cada procedimiento que yo desarrollo en la dirección. Cómo tengo que hacer X cosas. De hecho, de los documentos que ustedes van a exponer en el sábado, fíjense de que estamos hablando que de la clasificación de los documentos, de los instrumentos que se manejan dentro de una institución y que están clasificados como administrativos, de procesos informativos, estamos hablando de más de 40 documentos. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted, como encargado de la dirección o como subdirector, usted tiene que saber cómo funciona cada uno de estos documentos. Es necesario que lo conozca. Y obviamente estos documentos no solo implican contabilidad, también implican la parte de la administración, también implican la de pedagogía que todos ustedes conocen y estudiaron en su primera especialidad y que van a tener que poner en práctica en algún momento. Entonces, estamos tratando de concatenar todos estos elementos que ustedes ya tienen y pasarlos, enlazados con contabilidad y administración, pasarlos a la realidad de las escuelas, que es donde nosotros trabajamos. Desde que por ahí va más o menos la línea en la que vamos a ir trabajando las unidades que faltan. Bien. Si ya no hay más preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Quiero repetirles que el día martes solo me voy a reunir con los equipos
que van a exponer el día sábado. El día sábado, como solo son 3 grupos, va a haber una parte de clases y el siguiente martes me voy a reunir con los grupos que van a pasar el día sábado de la siguiente semana. Así es de que vamos a trabajar así. Dígame, profe. Licenciada, buenas. Solo una consulta referente a que siempre he preparado el enlace para los grupos de esos días. Si me hace el favor, profe, le voy a agradecer bastante. Yo le agradezco muchísimo por la disposición y por la ayuda. Toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bien, entonces, si no hubieran más preguntas, nos quedamos hasta acá. Les agradezco mucho. El otro martes nos va a dar libre, entonces. Quedarían libres los que no van a exponer. Solo me voy a reunir con los que van a exponer el sábado.